Adelante, José Luis, ya estamos enlazados con Facebook. Muy bien, muchísimas gracias. Una vez más, gracias a todos ustedes, queridos amigos. Bienvenidos y bienvenidas a la jornada del día de hoy, una jornada en donde vamos a seguir compartiendo conocimientos, vamos a seguir conociendo más acerca de este seminario que se llama Elaboración del POA, llevado adelante gracias al licenciado Juan Carlos Baspineiro Avilés y también, por supuesto, gracias a Coexur Bolivia. Soy su amigo y anfitrión José Luis Amézaga y esta noche les serviré como moderador del presente seminario. Señoras y señores, a quienes no estuvieron con nosotros el día de ayer, déjenme contarles que el licenciado Juan Carlos Baspineiro Áviles es auditor contador público autorizado por CAOP y CAUP con sus respectivas matrículas. Además, como currículum podemos contarles que el licenciado Juan Carlos Baspineiro Avilés es natural de la ciudad de Potosí, con una formación académica del grado de licenciatura de Contaduría Pública de la Universidad Autónoma Tomás Frías, de acá de la ciudad de Potosí. Además, posee un diplomado en preparación, gestión y evaluación de proyectos de la Universidad de Chile, también en Sucre, Bolivia. También un diplomado en docencia universitaria de la Universidad Privada Domingo Savio, Potosí, Bolivia. También un diplomado en educación superior basada en competencias de la Universidad Autónoma Tomás Frías. Posee también una maestría en administración de empresas MBA en ejecución por la Universidad Andina Simón Bolívar. Le contamos algo de su experiencia profesional. En los cargos desempeñados, fue jefe de la Unidad de Administración y Finanzas de la Fundación Cultural Banco Central de Bolivia, Casa Nacional de Moneda. También fue jefe de la Unidad de Fiscalización de la Aduana Nacional de Bolivia, Regional Potosí. También fue jefe administrativo financiero de la Aduana Nacional de Bolivia, entre otros. A su vez, también fue asistente general de la Dirección de Desarrollo Productivo de la Prefectura del Departamento de Potosí. Señoras y señores, esta es solamente una parte de la amplia trayectoria del profesional que hoy nos acompaña. Con ustedes en esta noche, con el segundo día de este seminario de elaboración del POA. Con ustedes está el licenciado Juan Carlos Baspineiro Avilés de Potosí, Bolivia. Licenciado, buenas noches, bienvenido. Continuamos con una jornada más. Licenciado Juan Carlos, una vez más, por favor, adelante, lo estamos escuchando. Ya estamos todos listos el día de hoy para continuar con una jornada más de este seminario. Si podemos revisar, por favor, los micrófonos. Ahora sí, Muy bien, licenciado. Buenas noches una ahora vez sí. más. Bienvenido, acomódense muy bien y quienes están con nosotros también. Así que empezamos esta segunda jornada de este seminario de elaboración del POA. Adelante, licenciado, por favor. José Luis, muchas gracias por su gentileza. Decía que agradezco mucho la colaboración, la invitación de Coexur Bolivia, la gentileza que usted tiene en la presentación y dar la bienvenida una vez más a todos los participantes del curso del seminario que hemos denominado Elaboración del Plan Operativo Anual. Y les mencionaba que vamos a hacer un breve resumen de lo que habíamos visto el día de ayer con todo el marco legal normativo que establece nuestra jurisdicción a través de la Constitución Política del Estado, el sistema de planificación integral del Estado, de planificación integral del Estado, nuestra ley 1178 a través de sus subsistemas de programación de operaciones y de presupuestos. Hemos llegado de manera muy interesante a determinar también las acciones de mediano y corto plazo, estas que se van a ver plasmadas justamente en nuestra elaboración del plan operativo anual. Entonces hemos desarrollado estos elementos, si vale el término, jurídicos que nos permiten ver el espectro general de lo que va a ser de lo que va a ser un plan operativo anual,
y lógicamente vamos a emplear algunos elementos técnicos en el transcurso de esta jornada. Veamos cómo vamos a efectuar la elaboración del POA y obviamente vamos a partir del concepto básico de qué es el POA. Decimos que el POA es un instrumento de gestión a corto plazo. Para nosotros el corto plazo es una gestión fiscal articulado y concordante con el plan estratégico institucional, que nos permite a nosotros el POA, lógicamente, identificar las acciones, las acciones y metas de corto plazo, asignar los recursos, identificar los responsables e indicadores y programar el cronograma de ejecución. Entonces nosotros habíamos indicado una vez más, y hay que hacer hincapié en el concepto de la planificación estratégica o del plan estratégico institucional de 5 años que tienen todas las instituciones públicas, donde se establecen las acciones a mediano plazo. De ahí nosotros vamos a ir identificando las que van a ser a corto plazo para nuestro POA. Vamos a asignar recursos. Hemos hablado también algo del presupuesto, de cómo tenemos que nosotros estimar los recursos y cómo tenemos que equilibrar nuestros recursos con la ejecución de los gastos respectivos. Lógicamente, la identificación de los responsables, sobre todo, se basa en que tenemos que tener tenemos que tener las unidades o las jefaturas o identificados a los responsables de la ejecución de estas actividades, de estas acciones de corto plazo, y esos responsables nos van a dar los indicadores sobre los cuales nosotros vamos a efectuar una medición, vamos a efectuar un seguimiento y evaluación a la ejecución de nuestro POA. Y finalmente, tenemos que programar el cronograma de ejecución, que también es una planilla bastante interesante sobre la programación y ejecución que se tiene del POA, puesto que en general las instituciones públicas tienen esa condición de programar sus actividades de forma trimestral, si bien pueden hacerlo también de forma mensual, semestral, e incluso una actividad puede durar todo un año. Es importante también destacar que el seguimiento y la evaluación que se pueda realizar es algo importante, puesto que nos va a determinar a nosotros el cumplimiento de nuestras actividades. ¿Qué debemos considerar? Vamos a elaborar un plan operativo anual. Debemos considerar las competencias que están asignadas de acuerdo a la actividad propiamente dicha de la institución, y esas competencias también están añadidas a lo que es nuestro plan estratégico institucional, nuestro PI, que no olvidemos que el concepto básico de nuestro PI viene desde la planificación o desde el Plan General de Desarrollo Económico y Social, y lógicamente eso está añadido a lo que es la Agenda Patriótica 2025. Entonces, estas articulaciones que tenemos nos van a permitir a nosotros tener en principio las competencias definidas, asignadas a nuestra área. Debemos hablar acerca de la disponibilidad financiera de los recursos. Esta disponibilidad financiera, una vez más, tenemos que definir que nosotros los recursos los obtenemos ya sea de transferencias, donaciones, pero sobre todo de nuestros recursos propios, los que puede generar una institución como recurso propio, o de las transferencias que corresponden por ley a la parte impositiva, de las transferencias que nos haga el Tesoro General de la Nación, en este caso el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, que nos pueda realizar las transferencias por el IDH, el impuesto especial a los hidrocarburos y sus derivados. Entonces, estamos añadidos a que nosotros la disponibilidad financiera la vamos a tener de estas fuentes de financiamiento. Lógicamente, nos sirve de mucho el plan estratégico institucional, porque eso articula las acciones de mediano plazo con las acciones de corto plazo. Las acciones de mediano plazo están en nuestro plan estratégico institucional, y las acciones de corto plazo son las que vamos a ir ejecutando en nuestro POA. Decimos claramente que la planificación operativa anual es el proceso técnico-social
y político articulado al plan estratégico institucional, dinámico e integral, mediante el cual las entidades organizan, elaboran, generan condiciones para la programación, ejecución, seguimiento y evaluación de acciones de corto plazo, priorizadas en un año, basadas en los recursos que se estimen para el ejercicio fiscal. Además, ya vamos viendo los conceptos de acciones, metas e indicadores de mediano plazo del país, sector, departamento, región y municipio, expresadas en planes sectoriales y territoriales en el marco del Plan de Desarrollo Económico y Social, asignación racional y equitativa de recursos públicos, así como de sostenibilidad macroeconómica. Entonces, todos estos aspectos están inmersos en el PDES, que llamamos el Plan de Desarrollo Económico y Social, el PI y nuestro POA. Para la elaboración del POA, necesariamente tenemos que hacer una programación de acciones de corto plazo. Hemos ido mencionando que hemos partido de lo general para llegar a lo particular. Hemos ido desmenuzando los conceptos y finalmente llegamos a las acciones de corto plazo. Estas acciones constituyen el fundamento y dirección de las operaciones institucionales para la ejecución de las acciones de mediano plazo definidas en el PI. En este sentido, las acciones de corto plazo son proposiciones concretas de orden cuantitativo, simples, medibles y realistas vinculadas a la producción institucional de bienes, servicios o normas, los cuales se relacionan a los productos terminales que generan las entidades. Entonces vamos a ver otro elemento que resulta muy importante de destacar en esta elaboración, que son los productos terminales, de los cuales vamos a hablar posteriormente. La programación de las acciones de corto plazo permitirá la identificación de las operaciones a desarrollar al interior de cada una de ellas, permitiendo su seguimiento, cuantificación y verificabilidad, ¿no? Entonces, ya nosotros vamos a llamar operaciones que las vamos a ir efectuando de manera mucho más puntual. Partimos de nuestro pilar, nuestra meta, nuestro indicador, y ahí nuestra acción de corto plazo nos va a definir qué operaciones específicamente vamos a desarrollar al interior de una actividad que nosotros vayamos a ejecutar. La determinación de las operaciones, como decíamos, de funcionamiento, pueden ser de funcionamiento e inversión. La determinación de las operaciones de funcionamiento e inversión permite identificar las actividades que la entidad tendrá que realizar para alcanzar las acciones de corto plazo y sus resultados. Estas pueden ser recurrentes o no, conocidas como de funcionamiento o inversión respectivamente. También es el conjunto de actividades específicas dirigidas a contribuir a la producción de bienes y prestación de servicios que a su vez permiten lograr determinadas acciones de corto plazo y resultados. Es el nivel de acciones de presupuesto a través de categorías programáticas como actividades y proyectos. ¿Qué es lo interesante en este concepto? Que nosotros determinamos ya en nuestro plan operativo anual dos tipos de operaciones: las de funcionamiento, o lo que comúnmente conocemos como gasto corriente, y las operaciones de inversión, que pueden ser añadidas a algún proyecto que nosotros vayamos a ejecutar dentro de nuestra institución. Por el carácter o por la actividad que desarrollan las instituciones, vayamos al ejemplo de alguna gobernación, de una gobernación del departamento, de cualquiera de los departamentos de Bolivia. Y dentro de las operaciones de funcionamiento, lógicamente van a estar el pago de sus planillas salariales, la adquisición de bienes y servicios, como los servicios básicos, y todo lo que vaya a desarrollar esta institución, todo lo que vaya a necesitar para desarrollar sus actividades esta institución. Pero tiene un fin que es un fin común, para el bien común, para la sociedad, y es justamente la ejecución de proyectos. Entonces, un gobierno departamental tiene que ejecutar proyectos
por ejemplo, de electrificación, ¿no? De electrificación rural. Puede también elaborar proyectos que tengan que ver con los sistemas de riego y sobre todo infraestructura vial, ¿no? Entonces, interdepartamental, interprovincial, que también ahí están añadidos los municipios. Por lo tanto, es esta instancia la que comúnmente genera y opera con proyectos de inversión. Solo como ejemplo, si nosotros nos encontramos con una institución como, por ejemplo, el Servicio de Impuestos Nacionales, el tema de inversión puede venir añadido al mejoramiento de su infraestructura con la ampliación de sus oficinas, la refacción de sus oficinas o el mantenimiento, dependiendo también de los costos en los cuales incurra para que pueda determinarse como un gasto de inversión. Entonces, esta determinación de operaciones en el plan operativo anual las dividimos en gasto corriente y gasto de inversión. Y lógicamente ahí está la determinación de los requerimientos necesarios. En este caso decimos que la determinación de los requerimientos de los recursos requeridos corresponde a la cuantificación del requerimiento de personal, los insumos materiales, financieros y otros que las operaciones necesitan para generar los productos esperados en las acciones de corto plazo programados por la entidad. Esta cuantificación deberá considerar los recursos existentes, además del cronograma de adquisición y contratación de los insumos para el cumplimiento de las acciones de corto plazo. Entonces ahí vemos el añadido, sobre todo un poco se basa esta teoría en la práctica, en cómo está determinado nuestro clasificador presupuestario, en el sentido de que nuestro clasificador presupuestario tiene las partidas de servicios personales, servicios no personales, materiales y suministros, activos reales, activos financieros, hablamos de deuda pública, de transferencias, etcétera. Entonces, nuestros recursos humanos van a estar añadidos al grupo 10.000 y vamos desglosando absolutamente todos los requerimientos necesarios. Y partimos del requerimiento de personal porque justamente nuestro clase determina las partidas de sueldos, salarios, personal eventual, etcétera, en el grupo 10.000. Y ahí vamos desglosando todo lo necesario para nuestro POA. Adicionalmente al contenido del plan operativo anual, debemos considerar los aspectos que están definidos en nuestro plan, en nuestro PI, en nuestra planificación estratégica institucional, y estos son, los habíamos visto también el día de ayer, el análisis de situación sobre la cual nosotros tenemos que trabajar nuestro POA, la definición de indicadores de corto plazo, los cambios inmediatos y los bienes y servicios producidos. Entonces, otro punto importante también que hay que destacar es la definición de indicadores, puesto que estos indicadores nos van a permitir a nosotros efectuar exactamente un seguimiento, hacer una retroalimentación para tener una evaluación considerable dentro de nuestro plan operativo anual. Esta elaboración del POA además contiene una planificación de mediano plazo que habíamos visto y determinó que va conjuntamente las acciones de mediano plazo a través de categorías programáticas. Ya vamos a desglosar también en qué consisten las categorías programáticas, que lógicamente, como se ve en la gráfica, está el añadido, son los programas que se van a ir ejecutando en el transcurso de una gestión fiscal. Y la planificación de corto plazo, que tiene que ver con las acciones de corto plazo y las categorías programáticas que están definidas a través de actividades y proyectos. Entonces, nuestro PI, si ustedes ven la gráfica, nuestro PI con las acciones de mediano plazo nos van a
determinar ciertos programas a ejecutar en las 5 gestiones que establece un PI. Y nuestra planificación a corto plazo con sus acciones nos van a permitir ejecutar actividades y proyectos en una gestión. Es por eso que existe una técnica, es una técnica que se denomina por programas. ¿Para qué es esta técnica? Es justamente para la elaboración del presupuesto por programas. Decimos que el sistema presupuestario boliviano está caracterizado por el uso de una metodología por programas, el cual representa una técnica presupuestaria que mejora la planificación del trabajo, la evaluación de eficiencia, además se puede detectar la duplicidad de funciones. Es decir, facilita la gestión presupuestaria que contempla la formulación, ejecución, control y evaluación presupuestaria. Entonces, nosotros elaboramos nuestro presupuesto en base a programas. El presupuesto por programas parte de la definición de las acciones de mediano plazo, que vuelvo a repetir, está en el PI. Estas acciones de mediano plazo se pretenden alcanzar con el presupuesto asignado concordante con las políticas públicas del Estado que se traducen en los diferentes planes. Asimismo, establece metas de mediano plazo, del cual se desprenden las acciones de corto plazo, cuyos responsables son las unidades ejecutoras de las entidades públicas. Dichas metas deben ser cuantificadas. Esto es posible a través de unidades de medidas útiles para la asignación, reasignación y comparación. Entonces, si nosotros determinamos una técnica de elaboración de nuestro presupuesto, es la técnica del presupuesto por programas, y nuevamente vamos a volver a ser redundantes en el tema. Tienen que estar concordantes con las políticas públicas que el Estado boliviano define, ¿no? Y que están traducidas en el PI, en el PGDS, en el PI, y llegamos finalmente al POA. Esta elaboración del presupuesto por programas para iniciar la formulación de las acciones de corto plazo de la entidad, es importante considerar los insumos que se requieren para la provisión de los diferentes bienes y servicios. Estos insumos que pueden traducirse en recursos humanos, materiales, bienes de consumo, maquinarias y equipos, y servicios no personales que se requieren para el logro de un producto, bien o servicio, que en el presupuesto se denominan gasto en servicios personales, no personales, materiales y suministros y activos reales. Entonces, cuando se está elaborando ya el presupuesto, que se elabora en base al plan operativo anual, prácticamente la asignación de los recursos, como les comentaba hace un instante, va justamente en la valoración de las partidas presupuestarias que están definidas en los clasificadores presupuestarios que cada año se emiten a través del órgano rector, que es el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. De nuevo, repetimos que los servicios personales, por ejemplo, pertenecen al grupo 10.000, los servicios no personales pertenecen al grupo 20.000, los materiales y suministros al grupo 30.000 y los activos reales al grupo 40.000. La valoración monetaria se obtiene mediante la multiplicación de la cantidad que se quiere utilizar por su precio unitario, ¿no? Entonces, en el tema de recursos humanos, que son los servicios personales, tenemos que hacer una cuantificación de cuánto personal vamos a requerir. Por ejemplo, abogados, secretarias, personal administrativo y el personal sustantivo o técnico que tiene que ver de acuerdo a la organización de la institución. Los servicios básicos y de terceros, que van en los servicios no personales, como por ejemplo los alquileres, la energía eléctrica, el servicio de telefonía, internet, ahora que es muy importante, pasajes, viáticos y todo lo que tiene que ver con los servicios no personales.
Los insumos materiales que vienen a ser, por ejemplo, materiales y suministros como papel, carpetas, lapiceros, útiles de escritorio. Y ahora los insumos médicos, que en muchos de los casos, los equipos de bioseguridad son los que en esta temporada todas las instituciones públicas, a través de los decretos supremos y las resoluciones que se han ido emitiendo a través del Estado, todas las instituciones públicas tienen la obligatoriedad de comprar material o equipo de bioseguridad. Entonces, son insumos materiales que también se tienen que ir adquiriendo en esta gestión y por la pandemia que estamos atravesando. El equipamiento que va acorde a los activos reales, como ser computadoras, sillas, escritorios, y también depende mucho de la naturaleza de la actividad o de la institución para que este equipamiento no solo se vea a través de un equipamiento de computadoras, sillas o escritorios para un trabajo administrativo, ¿no? En los servicios departamentales de caminos, en la Administradora Boliviana de Carreteras, por ejemplo, con seguridad que vamos a ver la adquisición de equipos de equipos mecánicos, equipos mucho más grandes para la construcción, mantenimiento de carreteras, etc. Entonces, siempre los activos van afines a la naturaleza de la actividad de las instituciones públicas. Esta elaboración del presupuesto por programas también nos indica que en la formulación presupuestaria es importante distinguir el gasto en insumos con costo en insumos. El primero quiere decir que el gasto se refiere al valor monetario de los insumos adquiridos durante un periodo presupuestario. En cambio, el costo de los insumos se refiere a los insumos efectivamente utilizados. Es decir, el concepto de gasto en el ámbito presupuestario es definido como la asignación presupuestaria que es necesaria para la obtención de insumos. Los costos permiten medir la eficiencia en la medida que se vinculen con los productos que se originan. Una vez identificados los insumos y su gasto en el presupuesto ya en la ejecución de los mismos, la combinación de todos los insumos origina a los bienes o servicios. Es importante mencionar que cuando los productos se materializan en algo tangible como escuelas, carreteras, etc., predomina lo cuantitativo sobre lo cualitativo. En el caso de producción de servicios como la representación del país en el exterior, predomina lo cualitativo, ¿no? Cuantitativo, el hecho de tener proyectos ejecutados, y cualitativo, el hecho de tener una representación consular, una embajada en alguna parte del mundo. Para entrar en más detalle, vamos a hablar acerca de los tipos de productos terminales e intermedios. Decimos que los productos terminales pueden clasificarse en acabados, es decir, cuando habiendo salido del proceso de producción durante el periodo presupuestario, esté en condiciones de satisfacer la necesidad, y en proceso se ha sido producido parcialmente, ¿no? Los intermedios se clasifican en directa o indirecta. Los primeros son los bienes o servicios cuya provisión es exigida por productos terminales, y en el segundo caso se lo utiliza en la elaboración de otro producto intermedio. Entonces nosotros a través de esta gráfica podemos ver que la producción pública tiene dos tipos de productos, que son la producción terminal y la producción intermedia. Si hablamos de la producción terminal, podemos hablar de la producción terminal acabada o la que está en proceso, y de la producción intermedia hablamos de la producción intermedia directa o indirecta. ¿Qué tenemos con una producción terminal acabada? Un aeropuerto concluido. ¿Y qué tenemos con una producción terminal en proceso? Un aeropuerto en construcción, que luego va a resultar una producción terminal acabada. Y en el caso de la producción intermedia, directa, son los componentes que hacen un producto acabado, y si nosotros nos vamos con un producto acabado, llegaríamos a una producción terminal.
y la producción intermedia indirecta es un proceso de compra de los insumos. ¿Para qué nos va a servir la compra de los insumos? Para tener una producción terminal, ya sea en proceso o acabada, y entonces estaríamos dando cumplimiento a todo el ciclo de la producción pública a través de los productos terminales e intermedios. Dentro de la elaboración de nuestro plan operativo anual, debemos definir qué es una acción presupuestaria. Una vez que se cuenten con los insumos, productos y la unidad ejecutora puede establecer una acción presupuestaria, esta expresa una relación de insumo-producto, combinando acciones de operaciones y productos cuyos insumos y productos son perfectamente definibles e independientes de otros procesos de producción. La forma en que están condicionados los productos de las diversas acciones presupuestarias de una institución origina una red de relaciones. ¿Estamos bien? Aló, aló. Creo que hemos perdido la pantalla principal. Compartiendo, doctor. Ahí está, estamos otra vez. Perdimos un poco la pantalla, ¿no? Exactamente. Ya estamos. Ya estamos nuevamente. Excelente. Muchas gracias. Perdón a todos. ¿Ya estamos viendo, licenciado? Sí, ya estamos. De nuevo, mil disculpas. Decíamos que la acción presupuestaria, una vez que se cuente con los insumos, producto y la unidad ejecutora, se puede establecer una acción presupuestaria que expresa una relación de insumo-producto, combinando acciones de operaciones y productos cuyos insumos y productos son perfectamente definibles e independientes de otros procesos de producción. La forma en que están condicionados los productos de las diversas acciones presupuestarias de una institución origina una red de relaciones denominada red de acciones presupuestarias, la que es el correlato de la red de producción en cada ámbito presupuestario. Las acciones presupuestarias se clasifican en directa e indirecta. Entonces nosotros nos encontramos básicamente con un pequeño sistema, ¿no? El cual tiene los insumos, tiene el proceso y tiene un producto, ya sea un producto terminal o un producto intermedio. Por lo tanto, para nosotros estos insumos pueden ser todo lo que nosotros vayamos a adquirir para el funcionamiento de nuestra institución dentro del proceso administrativo, y los productos son ya la ejecución de nuestras actividades, de nuestras acciones, etc. Habíamos dicho que las acciones presupuestarias se dividen en dos, las directas y las indirectas. Las acciones presupuestarias directas para este tipo de acciones, los insumos utilizados son los productos intermedios directos, que son sumables en la acción presupuestaria tanto en términos físicos como monetarios. Es decir, que ello permite estimar el total de recursos reales y de asignación financiera que demanda la producción terminal. En este caso, se está en presencia de una acción presupuestaria cuya producción es terminal, la cual es una acción presupuestaria agregada, en tanto está conformada por acciones presupuestarias intermedias directas y consiguientemente por sus respectivos insumos. Las acciones presupuestarias indirectas representan la producción que condiciona en forma indirecta el proceso de producción de los productos terminales de una entidad, y que en dicha acción se origina la producción intermedia indirecta, como por ejemplo
la dirección superior de una institución, su asesoría jurídica, su administración de personal y otros. Estas acciones presupuestarias están ligadas y están entrelazadas de la siguiente manera y conforme el siguiente gráfico. Nosotros hablamos de unas acciones transversales que representan a la producción que condiciona en forma indirecta el proceso de producción de la entidad, es decir, que nosotros vamos a tener una producción indirecta. De nuevo se ha salido. Tenemos a... Tenemos a alguien que quiere compartir, creo, tal vez algún video. Y no nos está permitiendo compartir la presentación. Les rogaríamos que puedan no activar esa parte, por favor. Ahora sí, vamos a volver. Con las disculpas del caso, y es que quizás algún participante está... Bien. Hablamos de nuestras acciones presupuestarias y de que en forma indirecta la producción de la entidad nos va a dar en principio estas acciones transversales, lo que habíamos dicho. Nosotros requerimos insumos, los cuales vamos a introducir a un proceso, a varios procesos a través de estas acciones transversales, y de los cuales vamos a tener diferentes productos. Y para que nosotros ya tengamos ya tengamos la producción terminal, estos productos van a pasar nuevamente, van a ser introducidos nuevamente a otros procesos, y esos procesos nos van a dar los productos terminales. Entonces, tenemos los productos intermedios que pasan de los insumos a través de un proceso y salen productos intermedios, y esos productos intermedios ingresan nuevamente a otro proceso y definimos los productos terminales. Es así como la producción terminal de los insumos utilizados son o representan los productos intermedios directos. Como habíamos mencionado, tenemos también que detallar en qué consisten las categorías programáticas. Ya entrando en el detalle específico de nuestro plan operativo anual, tenemos a programas, proyectos y actividades que van a ser totalmente consensuadas en la institución para su ejecución. ¿En qué consiste un programa? La categoría es la categoría programática de máximo nivel y expresa un proceso de provisión de uno o más productos terminales. Vale decir que refleja un propósito esencial de un conjunto de acciones presupuestarias y están conformados por la agregación de categorías programáticas de menor nivel. Entonces, para nosotros el programa o un programa dentro de nuestro plan operativo anual representa la categoría programática de máximo nivel. Si hablamos de proyecto, el proyecto comprende la fase de ejecución justamente de un proyecto de inversión pública, que incluye la preinversión, la continuidad y el cierre de proyectos. Se pueden clasificar en específicos, condicionan a un solo programa,
y centrales que condicionan a todos los programas y actividades de la entidad. Entonces, haciendo un paréntesis en esto de los proyectos y la importancia que tienen los mismos en el ámbito de nuestra ejecución, de nuestra programación en principio, lógicamente, del POA. ¿Qué es lo que vamos a tener nosotros en el tema de proyectos? Tenemos que inscribir los proyectos de preinversión, ¿sí? Para que luego entren a su etapa de ejecución. ¿Y qué es lo importante? Que en muchos de los casos las instituciones públicas adolecen, es el cierre de los proyectos. Si bien los proyectos concluyen, hay una conclusión en los proyectos, pero los mismos no tienen un seguimiento para su cierre definitivo. Y ese cierre definitivo de los proyectos se tiene que efectuar mandando toda la información al Viceministerio de Inversión Pública, ¿no? Toda la documentación que se vaya a generar de estos proyectos tiene que ir con un informe técnico, con un informe legal, para que los proyectos puedan ser cerrados. ¿Qué es lo que pasa con los proyectos de inversión pública? Que están ligados a la planificación, o más bien al Ministerio de Planificación del Desarrollo, como les decía, a través del BIFE, del Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo. Estos proyectos son inscritos y la inscripción de estos proyectos genera un código, se llama el código SISIN. Entonces, este código SISIN permanece durante todo el tiempo que el proyecto está siendo ejecutado, desde su fase de preinversión hasta su fase de cierre, pasando por la ejecución. Y lo interesante es que en muchos de los casos, si bien los proyectos son concluidos, existe el acta de recepción provisional, el acta de recepción definitiva y el pago a la empresa correspondiente, en muchos de los casos las instituciones que ejecutan estos proyectos dejan simplemente el proyecto hasta ahí. Sin embargo, tienen que dar el siguiente paso, y el siguiente paso involucra lo que les mencionaba, que es el cierre de los proyectos. Esto lo tiene que hacer a través del Ministerio de Desarrollo, Ministerio de Planificación del Desarrollo. Y finalmente tenemos la actividad. ¿En qué consiste la actividad? Son acciones operacionales de un programa. Existe una condición para la producción de uno o varios productos terminales y se clasifica en actividad específica, que tiene la finalidad de la dotación de productos intermedios directos, y la actividad central, que genera o que se genera cuando una acción presupuestaria condiciona a todos los procesos de producción. Entonces, para nosotros en la elaboración del POA, cuando ya vamos elaborando nuestro POA, tenemos que ir definiendo cuál va a ser el programa, tenemos que ir definiendo si tenemos proyectos que inscribir, y automáticamente del programa van a venir las actividades que se van a ir realizando. Y ahí venimos a hablar de lo que es la articulación del POA presupuesto. Al realizar la formulación presupuestaria de gastos, se deben registrar ciertos componentes de la llave presupuestaria que contempla aspectos de planificación, de organización institucional, de financiamiento, de producción y destino. A esto nosotros denominamos la llave presupuestaria de gastos, que es el detalle de componentes que se muestra a continuación. Para nosotros estos componentes se dividen en 5, DA, UE, que los vamos a ir desglosando. La DA y la UE representan el componente organizacional de la misma institución. El programa, el proyecto, como habíamos dicho, las categorías programáticas están definidas en programa, proyecto y actividad, y lógicamente el proyecto, lo que les había mencionado, a través de su código SISIN, que son los componentes de relación con el plan operativo anual. Tenemos el objeto de gasto,
que es el componente del proceso de producción para nosotros, el objeto de gasto que vamos a definirlo a través del clasificador presupuestario, la finalidad y la función y la entidad de transferencia, que vienen a ser componentes de destino, y tenemos finalmente la fuente y el organismo financiador, fuente de financiamiento y organismo financiador, que definen al componente de financiamiento. Ahora vayamos entendiendo cada artículo que hemos ido hablando. La asignación de códigos de acuerdo a los clasificadores presupuestarios se van a dar, dijimos, a través de la dirección administrativa, que es la DEA de una institución y se asigna a la dependencia o instancia que se encarga de la supervisión del proceso. Entonces, quienes están en instituciones públicas y quienes no, la dirección administrativa es es nuestra categoría programática que define que la dirección administrativa es la encargada de la supervisión de todo el proceso que se vaya a realizar dentro de la institución. La unidad ejecutora se asigna al área funcional que demanda y utiliza bienes y o servicios, que es la encargada de la ejecución presupuestaria y es la encargada del cumplimiento de objetivos y metas asignadas. La finalidad y función, el famoso FinFun, muestra el gasto según la naturaleza de los bienes y servicios que produce y presta el Estado a la población, plasmando una finalidad del gasto. No es que nosotros gastemos por gastar o porque está presupuestado, etc. Existe una finalidad a la cual tiene que llegar justamente el gasto. La entidad de transferencia, decimos que toma el valor de 0, que es un gasto que es ejecutado por la entidad, toma otros valores del 6 al 3701, que representan la transferencia a una entidad pública, o el número 999, que es la transferencia al sector privado. En este momento podemos estar un poco divagando en lo que es una entidad de transferencia y sus valores, pero todos estos están establecidos en el clasificador o en los clasificadores presupuestarios que cada año el Ministerio de Economía va dando a las instituciones públicas, va como un instrumento de gestión de la operativa, tanto POA presupuesto. Cuando hablamos de fuente de financiamiento, estamos hablando de que refleja el origen de los recursos, lo que nosotros habíamos establecido como fuente de financiamiento, por ejemplo, las transferencias, nuestros recursos propios o las regalías, etcétera, representan a las fuentes de financiamiento. Los organismos financiadores, quienes van a financiar nuestro presupuesto, en el caso de recursos propios, en el caso de el TGN, y también los organismos financiadores, no nos olvidemos que pueden ser externos, ¿no? A través de convenios, a través de donaciones, a través de transferencias también, pueden haber organismos financiadores externos. Entonces, lo mismo, las fuentes y los organismos financiadores están establecidos en el clasificador presupuestario. El objeto del gasto, reflejado en partidas presupuestarias, que representa el insumo que se requiere más bien para realizar el proceso de producción. Entonces, el objeto de gasto está detallado, una vez más lo repito, a través de los subgrupos de partidas presupuestarias. Eso es algo que en la elaboración del POA indiscutiblemente ayuda de sobremanera que nosotros podamos tener un conocimiento básico al respecto, ¿no? Entonces eso nos va a ayudar a poder programar nuestras partidas presupuestarias de gasto y de recursos en donde realmente tiene que corresponder. En la parte práctica cuando nosotros efectuamos este curso en la parte práctica, sí es necesario que
que los participantes puedan ejecutar alguna actividad que esté referida justamente a determinar algunos gastos que nosotros vamos poniendo como ejemplos, y los participantes tienen que ir utilizando el clasificador presupuestario para reflejar el objeto de gasto en las partidas que correspondan, ¿no? Tenemos que llegar a resumir y detallar que, por ejemplo, si uno ejecuta una partida que no corresponde, pues está sujeto a la responsabilidad correspondiente. Y ahí tenemos el detalle de la estructura programática del nivel central del Estado, ¿no? Hemos hablado, no se olviden que hemos hablado de una estructura programática que puede darse dentro de nuestra institución de manera mucho más específica, y lógicamente es así como se da, pero nosotros les vamos a mostrar la estructura programática del nivel central del Estado, que está dividida en 4 sectores. Tenemos un sector social productivo, un sector económico productivo, un sector social y el tema del fortalecimiento institucional. Cuando hablamos del sector social productivo, estamos hablando de la administración central y de investigación y desarrollo. La administración central está también reflejada a través de los códigos del 0 al 99, que son para todas las instituciones del nivel central, y el 10 es para las instituciones, el programa 10 ya podríamos llamarlo, es para las instituciones de investigación y desarrollo que van a ejecutar sus actividades a través de estos códigos. En el tema económico y productivo, podemos detallar que tenemos a desarrollo económico y productivo del 11 al 32, la conservación y prevención del medio ambiente del 33 al 38, y el desarrollo de infraestructura para viviendas y servicios del 39 al 47. Ya en lo social, tenemos los servicios públicos generales que tienen la correlatividad del 48 al 57, defensa nacional, civil y militar del 58 al 63, servicios de seguridad ciudadana del 64 al 71, desarrollo de salud y deporte del 72 al 77, desarrollo de actividades recreativas y culturales del 78 al 83, el desarrollo de la educación del 84 al 89, y la promoción y políticas de género y protección social del 90 al 95. Finalmente, el fortalecimiento institucional tiene la gestión de riesgos y cambio climático en el 96, las partidas no asignables a programas de activos financieros en el 97, las partidas no asignables a programas de otras transferencias en el 98 y las partidas no asignables a programas a través de deudas en el 99. Si nosotros vamos a crear o vamos a establecer un programa que tenga que ver con el tema de la pandemia, con el tema del COVID, con el tema de la emergencia sanitaria, con seguridad que nos vamos a ir en principio al sector social, ¿sí? Este que está pintado de verde, y vamos a tener que utilizar el desarrollo de salud y deporte entre los códigos del 72 al 77. Entonces, es así como se va desglosando la estructura programática del nivel central del Estado, a la cual nosotros nos vamos añadiendo nosotros nuestro programa, vamos añadiendo nuestra categoría programática. Ya entrando en el tema de la formulación de los ingresos presupuestarios, esta formulación de ingresos se va a dar, habíamos dicho, a través de las transferencias del TGN, que están sujetos a los techos presupuestarios determinados por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Vamos desglosando un poco este tema que sí resulta importante.
Estas transferencias, como habíamos dicho del TGN, vienen a ser todo lo que recauda el Tesoro General de la Nación a través de los impuestos, a través de todos los servicios que tiene de sus empresas nacionales estratégicas, de sus instituciones de recaudación, etcétera, ¿no? Entonces, las transferencias del Tesoro General van a ir a distribuirse entre todas las instituciones públicas, territoriales, autónomas, municipios, gobernaciones. Es una labor grande la que tiene el Tesoro General para que nos pueda distribuir recursos a todos los departamentos y el desglose correspondiente de esta distribución del TGN, que se da, como les había mencionado, sobre todo, que se da de la transferencia del impuesto directo a los hidrocarburos o el impuesto especial a los hidrocarburos y sus derivados, etcétera. Y gran parte de este presupuesto, de las transferencias del Tesoro General de la Nación, va al sustento del Grupo 10.000. Cuando hemos hablado del Grupo 10.000, nos hemos referido claramente a servicios personales. Eso quiere decir al pago de planillas salariales de las instituciones públicas. Entonces, el TGN sustenta ese pago y está sujeto a los techos presupuestarios que pueda determinar. Por eso es que en el transcurso de las gestiones, este año no ha ocurrido porque lógicamente estamos en un año totalmente especial y diferente a los que hemos vivido hasta este 2020, que es lo que pasa con el incremento salarial, por ejemplo. El TGN, a través de sus viceministerios de política tributaria, de contabilidad y el viceministerio de presupuestos y contabilidad fiscal, etcétera, van determinando los techos presupuestarios de las planillas salariales conforme la aprobación de estas planillas. Y lógicamente en el transcurso de estos últimos años nos hemos visto involucrados en el incremento salarial, ¿no es cierto? Que también ha llegado al sector público. Entonces, si bien los techos presupuestarios están definidos entre los meses de mayo y junio y el ministerio pasa a todas las instituciones estos techos presupuestarios, son modificables, ¿no? Se modifican. Una vez que entramos en la ejecución, estos techos presupuestarios pueden modificarse. Eso también va a requerir mucho de la necesidad que se tenga a nivel de las instituciones o de las gobernaciones o de los municipios. Entonces, lógicamente el presupuesto no es rígido, sino es flexible. Cuando hablamos de la formulación de ingresos presupuestarios, también hablamos de aquellos recursos específicos. ¿Qué es lo que se necesita para determinar los recursos específicos? Evaluar la tendencia histórica de las recaudaciones, los cambios en la demanda, entre otros. Eso quiere decir que se hace una línea base para evaluar la tendencia histórica de las recaudaciones que hemos podido tener en el transcurso mínimamente de 5 años y determinar para el sexto año cuánto va a ser nuestro ingreso. Esto si ponemos en el ejemplo al municipio con el tema de tasas o patentes municipales, ellos tendrían que efectuar la famosa proyección de sus ingresos y determinar cuánto van a recaudar en la gestión 2020 para proyectar ese recurso en la gestión 2021. Y así poder definir también, sujetarse a sus recursos propios, a sus recursos específicos y cuánto puedan recaudar en la gestión. Lo mismo pasa con el tema de regalías, se hace una proyección de las regalías, en el caso nuestro, por ejemplo, en la gobernación de las regalías mineras. Entonces se hace la proyección a nivel
internacional de cuánto se puede recaudar haciendo una línea base de todas las recaudaciones que se han tenido anteriormente. Y ahí entramos en un detalle que es por demás importante, esta proyección para el 2021, con seguridad que va a tener un declive, ¿no? Si nosotros en el imaginario nos vemos una curva que ha tenido básicamente un ascenso en nuestras recaudaciones, entonces el 2020 no podemos decir que vamos a tener una recaudación, no sé, ni del 50% en impuestos, por ejemplo, ¿no? Que hemos tenido tantos inconvenientes solo con la recaudación del impuesto a las utilidades de las empresas de la gestión 2019. Entonces, claramente se va a tener una tendencia de nuestra curva hacia abajo. Y eso ya nos tiene que dar a entender que la proyección de ingresos para las gestiones que viene va a ser en una mínima expresión, ¿no? Se habla incluso de la reducción de sueldos en la parte pública, ni qué decir de la parte privada, de cómo van a proyectar ellos su, eh, su economía para de aquí en adelante. Lógicamente que se van a salir, que van a haber soluciones al respecto. Sin embargo, tenemos que entrar en ese análisis de que ya la recaudación, si el municipio de Potosí, por ejemplo, ha recaudado en la gestión 2018, vayamos a la 2017, 25 millones, en la gestión 2018, 30 millones, en la gestión 2019, 35 millones, la tendencia debería ser a que recaudemos 40 millones en esta gestión. Y ahí es donde ponemos el punto y la recaudación, ejemplo, puede llegar a 10 millones. Entonces, la proyección para la siguiente instancia va a ser nuevamente de menos, o sea, va a ser de más a menos y con una pendiente que posiblemente sea en el mejor de los casos, siendo optimistas, que vaya en un 10% de crecimiento, ¿no? ¿Por qué estamos tocando este tema de los ingresos? Porque no nos olvidemos que tenemos que proyectar, nosotros tenemos que proyectar el plan estratégico institucional del 2021 al 2025 para el bicentenario, ¿no? Entonces, veremos qué actividades se pueden cumplir a través de esta proyección. La donación externa, que está sujeta a convenios con organismos financiadores que representan un ingreso presupuestario, y es otro tema también que en el ámbito político lo estamos viendo. Nosotros estamos a punto de percibir, si vale el término, donación para encarar esto de la pandemia, porque al final no tenemos recursos en el Estado, no tenemos mayores recursos en el Estado, entonces se tiene que recurrir a organismos internacionales que van a efectuar donaciones, transferencias o préstamos, ¿no es cierto? Que tienen que estar sujetos a los convenios respectivos. Y si nosotros no inyectamos en este instante esos recursos, pues va a ser mucho más lapidario para nuestro país el hecho de no contar con nuestros recursos, con recursos propios, y tampoco con recursos que puedan venir a través de préstamos, a través de donaciones, a través de, finalmente a través de transferencias que podamos obtener. Entonces también nos vemos en una encrucijada, y esto también es importante porque al final la formulación de nuestros ingresos tiene que ver también con el financiamiento externo, con los financiadores externos a través de, yo les digo, del Banco Mundial, el FMI y todos aquellos organismos internacionales que siempre están presentes para brindar su colaboración, más allá de cuántos intereses podríamos nosotros pagar. No sé, se ha hablado y se ha especulado mucho que inclusive los préstamos estarían viniendo con una bajísima tasa de interés, pero eso ya los analistas económicos tendrán que definir. Pero es una pulseta entre lo económico y lo político, ¿no es cierto? Y finalmente,
para formular nosotros nuestros ingresos, tenemos que determinar y proyectar nuestro saldo de caja y bancos. Entonces, es posible que muchas instituciones se hayan quedado con saldos de caja y bancos, los famosos saldos de caja y bancos. Si ustedes ven las noticias, siempre el gobierno dice, los municipios se han quedado con plata en el bolsillo. O sea, no es que hayan agarrado los alcaldes, no me refiero a que los alcaldes hayan agarrado la plata en el bolsillo, sino que no han podido ejecutar varias obras y se les ha quedado el dinero en las cuentas corrientes fiscales. Entonces, también se proyectan estos saldos de caja y bancos como un ingreso para la siguiente gestión, para que se puedan ejecutar proyectos la siguiente gestión. Es por eso que resulta en muchos de los casos irrelevante el hecho de que un municipio con una ejecución del 50% pida más dinero del que ha ejecutado en una gestión, ¿no? Y dentro de su plan operativo anual eh, incluya más actividades de las que no ha podido ejecutar en una gestión. Entonces, este famoso saldo de caja y bancos es la plata que se queda por la no ejecución de recursos que ya han podido ser transferidos, que ya han podido ser recaudados, que ya han podido ser donados, etcétera, y que se queda, como les digo, en las cuentas corrientes de las instituciones públicas, que deben servir también, que deben servir como un pequeño colchón, si vale el término, para poder proyectar nuestros ingresos para la siguiente gestión. Hemos puesto nosotros el ejemplo de proyectar los saldos al 31 de diciembre, considerando que estamos en la gestión 2020, y para la gestión 2021 tenemos que ver si nos van a quedar saldos en caja y bancos. Con respecto a la formulación de gastos presupuestarios, nuevamente nos añadimos a lo que son a lo que es más bien el clasificador presupuestario. Las directrices presupuestarias y el clasificador presupuestario en definitiva son instrumentos que permiten la elaboración de un plan operativo anual anexado, interrelacionado, articulado al presupuesto de manera totalmente concreta, ¿no? No hay donde perderse, no hay donde poder divagar en estos aspectos. Entonces, la formulación de gastos presupuestarios se da a través de los servicios personales. Nuevamente mencionamos en base a las escalas salariales aprobadas. Esta aprobación de las escalas salariales solo puede ser modificada con un decreto supremo, excepcionalmente una ley, pero en todo caso son los decretos supremos, que generalmente se incrementan, ¿no? En el transcurso de estas gestiones hemos visto incremento en las escalas salariales a través de los decretos supremos que se emitían hasta el año pasado con referencia al Día del Trabajo y el incremento salarial de la gestión, ¿no? Este año, lógicamente, no se ha tocado el tema y no sé si será oportuno tocarlo más adelante, quizá no. Estamos además en un gobierno de transición que creo que no va a asumir esa posición, o tal vez lo haga. Todo se puede esperar de aquí en adelante. Entonces, las escalas salariales aprobadas hasta el 31 de diciembre se mantienen y se modifican en el tema del incremento salarial, y si no se modifican, se mantienen durante toda la gestión, y todo eso va a los servicios personales, donde también se incluye, por si acaso, solo el tema de personal eventual, que ya vamos a ver que estas dos últimas gestiones ha tenido, tiene que ser aprobado en el nivel central, ya las instituciones públicas no solo efectúan la contratación de personal eventual con un contrato, sino que tiene que estar total y plenamente justificado. El tema de bienes, servicios y materiales, todo eso está en función a los requerimientos definidos en el sistema de programación de operaciones. Las transferencias en función a los convenios o acuerdos con terceros. Los gastos de inversión que habíamos mencionado, orientado a los gastos de inversión pública a través de los proyectos,
y reiteramos preinversión e inversión para finalmente llegar al cierre de los proyectos. Y finalmente otros gastos de funcionamiento que podrían estar añadidos a toda la estructura organizacional, dependiendo de la actividad, dependiendo de la naturaleza de las empresas. Finalmente, el presupuesto como tal tiene que ser presentado y aprobado, ¿no? Y este presupuesto está articulado a nuestro POA. Entonces, la presentación y aprobación del Plan Operativo Anual y del presupuesto se da a través de que las entidades registran en el sistema de gestión presupuestaria SIGEP y la presentan al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas todo el presupuesto institucional que se ha programado a través de lo que se denomina antes de su aprobación el anteproyecto de presupuesto. Al margen de que se registre en el SIGEP este anteproyecto, debe emitirse una disposición legal que apruebe el presupuesto por la máxima instancia facultada, consejo, asamblea, directorio, etcétera. Entonces, tiene que haber una disposición legal que apruebe el presupuesto de una institución que tiene que ir acompañada justamente de este documento del SIGEP, ¿no? Lógicamente, las memorias de cálculo de ingresos y gastos, de las que hemos ido detallando cómo se tienen que elaborar, efectuar o ver, las memorias de cálculo que tienen que ser un documento adjunto para la aprobación del presupuesto. Hablo de aprobación del presupuesto y nosotros tenemos que automáticamente concatenar este concepto con lo que es nuestro plan operativo anual. Debe contener convenios y o normativa legal que respalde los créditos y o donaciones que se vayan a tener dentro del presupuesto. La documentación de respaldo de las transferencias también que se vayan a ejecutar. Las escalas salariales vigentes y las memorias de cálculo para el presupuesto de personal eventual y consultorías. En este último punto vamos a ver que las memorias de cálculo para el presupuesto del personal eventual y consultorías viene con unos formularios que ya están siendo regidos por, valga la redundancia, el órgano rector, que es el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Entonces, básicamente, todo este desglose que hemos tenido de articulados, de normativa legal, de normativa vigente, de ver los cuadros que ustedes han podido apreciar, nos lleva a la presentación y aprobación del Plan Operativo Anual y Presupuesto para su aprobación y su ejecución a partir del 1 de enero de la siguiente gestión. Y ahí está todo lo que nosotros necesitamos como elementos, como instrumentos para la elaboración de un plan operativo anual. Este plan operativo anual tiene los siguientes formularios que, como les había comentado, ya están siendo totalmente uniformados en las instituciones públicas a través de el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, donde tenemos, por ejemplo, el resumen de la articulación de acciones de mediano plazo del Plan Estratégico Institucional. Entonces, nuestra articulación de las acciones de mediano plazo a través de nuestro PI se va a dar con el pilar, la meta y los resultados que ayer habíamos visto, que están en la parte izquierda del formulario. Pilar, meta y resultado, esa es la articulación que se da a través del Plan de Desarrollo Económico y Social. Las acciones de mediano plazo que están determinadas a través de un código que está en el Plan Estratégico Institucional y su respectiva denominación. Lo que nosotros hemos llamado el producto, que también tiene que estar definido ahí en la denominación. ¿Y cuáles son los indicadores del producto para este primer formulario? La descripción, la unidad de medida, la fórmula, la línea base hasta el 2015, porque estamos hablando de la meta de mediano plazo
de un plan estratégico institucional del 2016 al 2020 que nos va a permitir efectuar la estimación de metas de mediano plazo para el PI del 2021 al 2024 rumbo a la Agenda Patriótica 2025. Y justamente como nosotros estamos viendo esta programación de metas, ya esta programación de metas para el año va a cambiar del 2021 al 2025, ya no va a ser del 2020 al 2024. Entonces, en esto se resume nuestra articulación de las acciones de mediano plazo con el PI, ¿de acuerdo? Y obviamente los responsables, está la MAE, tiene que intervenir el responsable de planificación, de presupuestos, quien elabora este documento, que es de carácter referencial. El presupuesto plurianual de recursos, también habíamos detallado eso. En este caso, con los ingresos de la venta de bienes y servicios, los impuestos, las regalías, las tasas, las contribuciones a la seguridad social, todo lo que tiene que ver con nuestros ingresos. Y ahí está la fuente de financiamiento y el organismo financiador, ¿sí? Ver de dónde nos van a llegar estos recursos. Ya hemos hablado de transferencias, hemos hablado de recursos propios, hemos hablado de donaciones, hemos hablado de crédito. A ello representa la fuente de financiamiento y el organismo financiador. Entonces, en este formulario elaboramos nuestro presupuesto de recursos. En el tema del presupuesto plurianual de gastos, lo efectuamos ya a través del programa. Habíamos hablado del programa. ¿Cuál va a ser nuestro código de programa y su denominación? Y si es una actividad o proyecto, si es un proyecto, lo vamos a definir a través del SISIN. Y ahí están los grupos de gastos que están establecidos en el clasificador presupuestario. Habíamos hablado del grupo 10.000 de servicios personales, el grupo 20.000 de servicios no personales, el grupo 30.000 que se refiere a los materiales y suministros, el grupo 40.000 de los activos reales, el 50.000 de los activos financieros, el grupo 60.000 que es el servicio a la deuda pública, el 70.000 las transferencias, el grupo 80.000 que representa a los impuestos y el 90.000 de otros gastos. Entonces, todas estas tareas de funcionamiento o gasto corriente podemos establecerlas a través de estos grupos. Y en el caso ya de los proyectos de inversión pública que están dados a través de proyectos ya sea de preinversión o inversión, y ahí están, ¿no? Como ejemplo, los códigos SISINES que pueden estar determinados en este formulario. Entonces, recursos, gastos, la articulación del PDSPI con el POA. Vemos el formulario de gastos por programas. Ya aquí nosotros empleamos la categoría programática en resumen con el programa presupuestario. Y lógicamente hacemos la programación del presupuesto plurianual, que vale decir, involucra a 5 gestiones, ¿no? No nos olvidemos de las 5 gestiones que se tienen que involucrar en el plan estratégico institucional. Y lo que les mencionaba, que es importante, si bien antes el requerimiento del personal eventual se daba a través de esta partida de la 121 y simplemente con un contrato, pues ahora a través del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas se ha establecido este formulario para que nosotros efectuemos una programación, efectuemos una proyección, tengamos presente en nuestro plan operativo anual de la siguiente gestión el hecho de poder contratar a personal eventual. Si esto es aprobado por el ministerio, entonces nosotros vamos a lograr
tener personal eventual para la siguiente gestión. Y aquí vamos detallando un poco que el personal eventual tiene que tener un objetivo del puesto, tiene que tener el área organizacional a la cual va a pertenecer ese personal eventual, la equivalencia que se refiere al nivel salarial según la escala que está aprobada, según la escala salarial de la institución, la denominación del puesto que tiene que ir también en relación a la escala y el haber básico que va a ser determinado. Si este es hay que determinar también qué tipo de gasto se va a realizar, la fuente de financiamiento y el organismo financiador, la duración del contrato, cuántos casos vamos a tener, cuánto va a ser nuestro costo mensual, porque puede ser que el personal eventual solo lo vayamos a contratar por 6 meses, 3 meses o finalmente un año para determinar el costo total. Entonces, estas especificidades que se dan, que antes no se tenían, ahora están sujetas a que todas las unidades ejecutoras, a que todas las unidades organizacionales, si planifican contratar personal eventual, tienen que hacerlo con todo el detalle correspondiente, ¿sí? Todo el detalle que nosotros estamos viendo en este formulario, que debe ser aprobado además por la instancia máxima de la institución y remitido al Ministerio de Economía, donde también tiene que ser aprobado. Ya no es tan simple. Yo recuerdo en gestiones pasadas que el personal eventual simplemente se tenía aprobada la partida y cualquier área funcional de las instituciones lograrían contratar a personal eventual, pero ahora están siendo más exquisitos en la revisión y en la justificación correspondiente para la contratación del personal eventual. Lo mismo pasa con los consultores individuales de línea. Se tiene que mandar también un formulario que nos permita a nosotros determinar qué consultores de línea vamos a contratar en la institución. Y lo mismo, ¿no? El cargo, el costo mensual, el costo total, cuántos casos se van a dar de contratación de consultores individuales, cuánto va a ser la duración en meses, cuál es el objetivo de esa consultoría, cuáles van a ser las actividades y funciones que el consultor va a desarrollar. Además, tenemos que definir el perfil del consultor, los resultados esperados en términos cuantitativos y o cualitativos, dependiendo de cómo nosotros vayamos a evaluar a ese consultor. ¿Qué fuente de financiamiento y qué organismo financiador va a poder sustentar nuestro gasto de la contratación? ¿Qué área organizacional va a validar o va a dar validez a esa consultoría? Y lógicamente la remuneración tiene que ser equivalente a la escala salarial de acuerdo al cargo que vaya a ocupar el consultor. Y el cargo también tiene que estar en equivalencia a la escala salarial. Entonces, estos formularios ya son un resumen mucho más específico para la contratación también de los consultores individuales de línea. Pasa similar caso con las consultorías por producto, que cuando nosotros presentamos el plan operativo anual, tenemos que añadir este formulario en el caso de que nosotros también contratemos a consultores por producto para determinar qué producto nos van a entregar, costo mensual, costo total, el número de casos, la duración de la consultoría, cuál va a ser su objetivo, las actividades y funciones, y los resultados esperados en términos cuantitativos y cualitativos con la respectiva fuente y organismo financiador. Entonces, en resumen, hemos llegado justamente a determinar que esos formularios también son los que se van a añadir finalmente a nuestro famoso POA, a nuestro plan operativo anual, a nuestro anteproyecto de presupuesto, antes de
de su aprobación y promulgación por parte del órgano ejecutivo de nuestro Estado plurinacional. Y bueno, prácticamente es un recorrido que se hace muy interesante del plan operativo anual, teniendo el conocimiento básico, ese conocimiento que uno puede adquirir, pero que uno va perfeccionando con la documentación de respaldo que tiene. No nos olvidemos que en el transcurso de las gestiones se van añadiendo mayores requisitos, ¿no? Además, depende mucho de las políticas que adopte el Estado, que adopten las autoridades para de aquí en adelante, depende mucho al respecto de eso, entonces nosotros tenemos que tomar en cuenta esos aspectos. Pues bien, habríamos concluido con la presentación de nuestro curso, de nuestro taller, del plan operativo anual. Si está José Luis, podemos pasar a una ronda de preguntas si es necesario, por favor. Bueno, al parecer, licenciado José Luis no se encuentra en sala, no se encuentra, perdón. De todas maneras, vamos a proceder nosotros a hacer el ejercicio de moderador. A las personas que tienen las consultas sobre el tema, les rogamos que puedan hacerlo al sector del chat y de esa manera vamos a poder dar lectura a cada una de las consultas. La hermenéutica que se maneja para este tipo de actividad es nombre completo, ciudad y la consulta respectiva. Entonces aguardamos mientras las personas hacen las consultas, licenciado. Recordarles a los participantes que en caso de que estuvieran interesados en la certificación, el costo es de 50 bolivianos. Se va a emitir un certificado de participación en su formato digital y su formato físico. Les rogamos a los interesados poder escribir a los números de WhatsApp 70 45 26 40 al 79 440 721 o lo pueden hacer al 724 22 659. Las personas que desean los certificados, una vez más reiteramos, pueden contactarles a esos números y les vamos a hacer el registro respectivo. Bien, licenciado, tenemos una consulta al respecto del tema, obviamente. Olver nos hace la consulta. ¿Un consultor por producto puede trabajar en distintos municipios? Por favor, licenciado. Muchas gracias a Olver por su consulta. Es importante definir y detallar que ahora las consultorías por producto tienen un plazo de ejecución, ¿no? Y ese plazo de ejecución no tendría que anteponerse al mismo tiempo. Vale decir que si un consultor por producto es contratado de febrero a junio de una gestión y de pronto en mayo está firmando otro contrato, estaría anteponiendo su consultoría, hecho que ya a través del sistema, no nos olvidemos que estamos ahora nosotros totalmente sistematizados en las instituciones públicas. El consultor por producto va a tener que registrar nuevamente su contratación o registrar esa contratación a través del SICOES, entonces no va a poder anteponer esa otra consultoría. En todo caso, ya están establecidos esos parámetros que hemos podido definir ahora para que los consultores, tanto de línea, producto, incluso el personal eventual, tengan casi las mismas características, ¿no? De ejecutar sus trabajos en una institución de principio a fin y no anteponer otro trabajo a otra institución. Entonces, sería un poco delicado por el tema de la responsabilidad que le puede acarrear a ese consultor. Muchas gracias, licenciado.
Continuamos con la ronda de preguntas. Javier Vélez Ignacio desde la ciudad de Sucre. Mi consulta es quiénes pueden ser consultores en línea y qué es un consultor en línea. Por favor, licenciado. Bueno, antes habían, recuerdo que en la administración pública habían algunas características que hacían a un consultor. Generalmente un consultor, antes no se definía ni producto ni línea, simplemente se los llamaba a los consultores que trabajaban externamente a la institución. En cambio ahora, los consultores, si bien no tienen la condición de funcionarios públicos, pero efectúan y elaboran trabajos dentro de la institución con las respectivas, elaboran su trabajo de acuerdo a los reglamentos establecidos en la institución. Entonces, el consultor de línea, si bien no es un funcionario público que pertenece a la institución, pero que durante su contrato sí tiene una relación contractual con la institución, y esa relación contractual la tiene que iniciar y concluir en la institución. Antes los consultores podían llevarse el trabajo a casa, podían trabajar en diferentes ciudades, etc. En cambio ahora, la condición inecuánime para los consultores, especialmente los de línea, es que tienen que efectuar y desarrollar su trabajo dentro de la institución. Entonces, no son funcionarios públicos. Por si acaso no se los denomina como funcionarios públicos, simplemente como consultores de línea, y lógicamente uno se puede constituir en consultor de línea dependiendo de la demanda de trabajo, ¿no? O de la oferta de trabajo, si vale el término. Si hay una oferta de trabajo que se apega a mi perfil profesional, yo puedo trabajar como consultor de línea. No necesariamente esperar a que salga una convocatoria de una institución pública y pueda obtener un ítem. Entonces, si yo me apego a la condición de la formación académica, de la experiencia laboral específica de un cargo de consultor de línea, pues cualquier persona natural puede trabajar como consultor de línea, siempre apegándose a la característica de las consultorías que se van generando. Muy bien, licenciado, muchísimas gracias. Continuamos con algunas preguntas más. Nos escriben y nos dicen, buenas noches, René Grimaldi Salazar desde La Paz. Su pregunta es la siguiente. Si podría dar un ejemplo de la relación proyecto, programa y actividad. Adelante, licenciado. Gracias. El programa puede representar, en realidad el programa dentro de nuestras categorías programáticas representa básicamente la acción que va a realizar una institución. Ejemplo, si nosotros nos vamos al ejemplo de una institución cultural. Yo actualmente trabajo en la Casa Nacional de Moneda. Entonces, para mí, el programa se va a denominar gestión cultural. Ese va a ser mi programa. Dentro de mi programa puedo tener un proyecto, como puede ser que nosotros no programemos ningún proyecto. Si programamos un proyecto, podríamos denominarlo mantenimiento, restauración de la Casa Nacional de Moneda. Entonces, ese como proyecto va a ir a enlazarse con un código SISIN a través del Ministerio de Planificación del Desarrollo para que yo pueda ejecutar ese proyecto en la gestión. Y las actividades son las que se desarrollan de acuerdo al área funcional. Entonces, si mi programa es la gestión cultural dentro de la Casa Nacional de Moneda, tengo un proyecto que es la restauración de la Casa Nacional de Moneda, mis actividades van a ir ligadas a la actividad principal que yo tengo, que es la gestión cultural, al programa que yo tengo, que es la gestión cultural. Entonces, divido mis actividades en
en 3 unidades: la unidad de museo, la unidad de archivo y la unidad de administración. Y esas unidades van a tener sus propias actividades. Estas actividades tienen que estar en relación con las acciones de corto plazo, que ya las que hemos definido, vienen a ser parte de las acciones de mediano plazo que están en el plan estratégico institucional y vienen a ser parte del plan de desarrollo económico y social que está también definido dentro de la planificación del Estado. Entonces, vamos de lo general a lo particular: PGDs, PI, POA, y dentro del POA mi programa Gestión Cultural, mi proyecto de restauración de la Casa Nacional de Moneda y mis actividades por unidades: unidad de museo, unidad de archivo y unidad de administración. Muy bien, licenciado, muchas gracias. Continuamos. Olver Tobit Mercado Guzmán nos escribe: en el caso de saldo de caja y bancos, una vez remitido al Consejo Municipal para su aprobación y es observado algunas aperturas programáticas, ¿es posible aprobar por partes, es decir, salud, educación, y rechazar lo demás? Adelante, licenciado. Es un poco complicado porque en realidad todo va a un fondo, a un solo fondo, ¿sí? Yo siempre me apego en los ejemplos a lo que pasaba antes. Antes las instituciones públicas manejaban varias cuentas, manejaban, ¿qué les digo? Manejaban varias chequeras, ¿sí? Vayamos con ese ejemplo. Manejaban varias chequeras por programas, por proyectos, etcétera. Cuando se ha centralizado, se ha tenido la cuenta única. Por ejemplo, el Banco Central de Bolivia maneja la cuenta única del Tesoro. Y esa cuenta única del Tesoro distribuye a las diferentes instituciones que ya tienen, digamos, sus cuentas aparte, pero a través del gobierno se centraliza en la cuenta única del Tesoro. Esta cuenta única también se centraliza en las instituciones, en todas las instituciones públicas. En el ejemplo del municipio, tiene una cuenta única municipal. Entonces, todos los saldos de caja y bancos se van a la cuenta única municipal. Todo lo recaudado o lo no ejecutado se queda en la cuenta única municipal. Entonces, es muy difícil, muy complicado que se separen, digamos, algunos sectores para que el saldo de caja y banco sea redistribuido al año. Tiene que ser específicamente saldo de caja y bancos del municipio de Potosí, por ejemplo. Eso es cuenta única, por si acaso. Y ya para el año se verá en qué actividad se va a distribuir esos recursos. Pero no tendría que haber fraccionamiento, ¿sí? No tendría que haber fraccionamiento para la aprobación del saldo de caja y bancos. Muy bien, licenciado. Continuamos con algunas consultas. Licenciado, buena noche. Mi nombre es José Barros, desde Santa Cruz, Bolivia. Mi consulta es la siguiente. Si en el municipio está contemplado en el POA la construcción de un centro de salud y este no lo construye en esa gestión, ¿esta obra entraría por oficio para el siguiente POA o se tendría que hacer nuevamente las gestiones por parte de la sociedad para que entre nuevamente a otro POA? Adelante, licenciado. Bien, muy interesante. Buenas noches. Es interesante. Lo primero que hay que considerar en este caso es cuán difícil es inscribir un proyecto, ¿de acuerdo? Porque pasa por diferentes etapas y llega finalmente al Viceministerio de Inversión Pública. Y el Viceministerio de Inversión Pública, una vez que tiene el proyecto en manos y lo aprueba, le da un código SISIN, lo que habíamos visto, ¿no es cierto? En los proyectos, código SISIN. Eso quiere decir que este proyecto ya tiene ya tiene un inicio que puede ser ejecutado o no en la gestión, pero ese proyecto se va a mantener con ese SISIN hasta que se ejecute.
Por lo tanto, no se puede, por ejemplo, modificar ese proyecto de ninguna forma ni de ninguna manera. Tiene que tiene que ser ejecutado conforme el objetivo que ha sido planteado. Y por lo tanto, si no es ejecutado en esta gestión, tiene que ser reprogramado porque ya tiene nombre y apellido para otra gestión, para la siguiente gestión. Por X o Z motivo que no se haya ejecutado el proyecto, al año tiene que ser reinscrito. Porque caso contrario, lo que hablábamos, ¿no es cierto? Muchos proyectos se quedan sin su cierre. Y muchos proyectos se han quedado sin cierre porque no han sido ejecutados justamente. Pero tienen un nombre y apellido que no se puede modificar. Entonces, estos proyectos de inversión, si no son ejecutados este año, tienen que ser, tienen que tener la posibilidad de ejecutarse el siguiente año o el siguiente año, porque como les digo, es muy difícil, es muy complicado el hecho de poder inscribir proyectos de inversión pública. Entonces, no tendría mucho sentido el inscribirlo y el no ejecutarlo, ¿no? Tiene que inscribirse bajo los mismos parámetros que han sido inscritos en una primera instancia. Muy bien, licenciado, continuamos. Estamos en la parte final. John Miguel Pérez Magné, de la ciudad de La Paz, nos dice, buenas noches, tengo una pregunta. ¿Cuál sería el mecanismo utilizado para realizar una reformulación del POA 2020 debido a la coyuntura de la pandemia de COVID 2019? Gracias. Adelante con la respuesta, por favor. Gracias. Esto implica una emergencia y cuando la presidencia de la nación ha sacado su primera ley de emergencia sanitaria, entonces todos nos adherimos a esa ley. Esa ley abre y apertura a todas las instituciones públicas a modificar su presupuesto para poder encarar esta emergencia sanitaria. Entonces, si nos vamos a la instancia para esta pandemia, ha sido la ley que ha sido promulgada a principios de, de, de marzo, ¿sí? Y ha sido declarada como emergencia sanitaria. Entonces, eso ya apertura a todas las instituciones a poder realizar las gestiones específicamente para poder combatir esta pandemia. Esa es la apertura que se ha tenido en Bolivia, por ejemplo. Muy bien, licenciado, muchísimas gracias. Debido al tiempo, estamos llegando a la parte final. Muchísimas gracias a toda la gente que ha participado con nosotros a través de nuestras plataformas digitales. También a usted, licenciado, por favor, una última acotación, tal vez algún detalle que hayamos omitido en la disertación y también en su despedida, por favor. Bien, gracias a los participantes, gracias por las consultas, creo que han sido muy interesantes la interactuación que hemos tenido en este seminario y agradecer una vez más a Coexur, agradecer a José Luis que ha sido nuestro moderador en este evento y agradecer a todos los participantes. Esperemos que hayamos colmado la expectativa y lógicamente la elaboración de un plan operativo anual conlleva mucha lectura, conlleva mucho análisis y conlleva mucha documentación que uno tiene que tener presente, especialmente con los cambios que se dan a nivel central. Gracias a ustedes por su atención. Muy bien, muchísimas gracias, licenciado. Así, de esta manera, nosotros estamos llegando a la parte final. Para todas las personas que han participado con nosotros previamente, por favor, tengo un anuncio muy importante que darles, puesto que es de sumo interés para quienes están interesados. El certificado de este tema es muy importante para cualquier profesional que quiera entrar en la pugna por un cargo en entidad pública o privada y que aún están a tiempo de adquirir el certificado, mismo que está avalado por el Colegio Departamental del Personal de la UATF, además del Colegio de Administradores de Empresas de la ciudad de Potosí
también el Colegio de Economistas del Departamento de Potosí y la consultora Coexur, consultora reconocida ampliamente a nivel nacional y también internacional. A nombre del licenciado Miguel Ángel Guzmán Barrenechea, el licenciado Rolando Flores Lozano, el licenciado Edgar Mamani Calle. Nos despedimos de ustedes. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Soy su amigo y anfitrión, José Luis Améxaga. Los invito, por favor, a estar con nosotros siempre pendiente de todas las novedades que les trae Coexur. Ya irán enterándose ustedes a través de nuestros diferentes grupos de WhatsApp y a través, por supuesto, de nuestras redes sociales. Señoras y señores, que tengan una muy bonita noche de San Juan. Les mandamos un abrazo a nombre de Coexur Bolivia, que las tradiciones no mueran, pero es importante también cuidar el medio ambiente. Señoras y